¿por qué los cristianos pagan el diezmo? Vamos a responder esta pregunta en menos de 5 minutos. Para empezar, quiero aclarar que pagar suena como a obligación y no lo es. O sea, sí, pero no. Déjenme les explico. La primera persona en la Biblia en ofrecer voluntariamente el 10% de sus ingresos al Señor fue Abraham, cuando se encontró con el sacerdote Melquisedec y pues les dio los diezmos a él. Y considerando que Abraham fue la simiente de donde salió el pueblo de Israel, era lógico que este ejercicio se instituyera como un mandamiento más. Voy a estar dejando los pasajes bíblicos de este ladito de acá de la pantalla para que ustedes lo puedan buscar en su casa para que no sean flojos y lean la Biblia. Y continuando con el recorrido histórico del diezmo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto hacia la tierra prometida, cuando ya habían pasado todas las guerras y todo eso, el Señor se apartó para sí a una tribu, la tribu de Leví, para que se dedicaran completa y exclusivamente al servicio en el tabernáculo. Y a ellos eran traídos toda clase de diezmos, de ofrendas, de sacrificios, de los cuales tenían derecho a tomar. Al pueblo de Israel se le dio la obligación por mandato del Señor de que ellos tenían que sustentar con sus diezmos a la tribu de Leví porque ellos no habían tenido parte en la heredad. Había unas cuantas excepciones en el caso de los diezmos y los sacrificios de los cuales la tribu de Leví no podía tomar, pero no vamos a entrar en ese detalle. El caso es que su sustento salía de los diezmos que traía el pueblo de Israel a presentarlos al Señor. Ahora, en el caso de las ofrendas que eran requeridas solo para un propósito en concreto, porque habían otros tipos de ofrendas, el juez o rey que estaba al mando en esa época ordenaba al pueblo que trajesen toda clase de ofrendas para el propósito que se necesitaba, fuera algo que se necesitaba del templo o la construcción del templo. Voy a estar dejando ejemplos por aquí para que puedan ir a leerlos. Y el pueblo de Israel, a pesar de que era una orden, ellos se sentían honrados de poder llevar de sus bienes, de sus ofrendas a la casa de Dios. Las únicas personas que nos quejamos por dar diezmos y ofrendas somos nosotros los gentiles. Sin embargo, no todo puede ser felicidad y alegría en esta historia, porque cuando el pueblo de Israel se apartó del Señor, dejaron de diezmar y de ofrendar, entre otras cosas. Y el Señor le tuvo que recordar al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías que lo estaban robando, así como lo oyen. Más adelante les dice el mismo Dios a través del profeta Malaquías que traigan todos los diezmos y ofrendas al alfolí, y después menciona una cantidad de bendiciones que vienen como consecuencia en la obediencia de el dar para la obra de Dios. Ahora, muchos cristianos se escudan en el hecho que ya el Antiguo Testamento es el Viejo Pacto, el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto y lo que hay ahí es lo que cuenta. Y como en el Nuevo Testamento no se habla tanto sobre los diezmos y las ofrendas, pues ya no es necesario darlos. Pero resulta que en el libro de Lucas, que voy a poner la cita de este lado, Jesús regaña a los fariseos porque estaban diezmando y ofrendando, pero se habían olvidado de algo mucho más importante, que es el amor y la justicia. Y más adelante el mismo Jesús les dice que es necesario amar a Dios y ser justos sin dejar de diezmar. También tenemos el ejemplo de la viuda que ofrendó todo su sustento, y Jesús dice, esa mujer echó más que los fariseos, que solo echaban de lo que les sobraba, aunque los fariseos echaban en cantidad mucho más que esa mujer. Dios no se complace de las obras. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios les recuerda que al diezmar y ofrendar debemos hacerlo con alegría de corazón, no esperando recibir algún otro beneficio, porque aunque las promesas del Señor siguen vigentes para las personas que dan, si ese dar no se acompaña con un corazón alegre, generoso y dispuesto a servir, no sirve de nada. En pocas palabras, las bendiciones de Dios no se compran con dinero. Y aquí es donde muchos cristianos, sentidos en su corazón porque han sido engañados por estos falsos predicadores de la prosperidad que les dice siembra por tu carro, siembra por tu casa, siembra por tu sanidad, y a todas las bendiciones de Dios le quieren poner un precio monetario. Las cosas no son así, mi gente. Por favor, no vayan a caer en estas falsas creencias. El miedo de muchos cristianos a llevar los diezmos y las ofrendas a la iglesia es que van a estar manteniendo al pastor. Por ende, deciden guardarse esa plática
y no llevar sus diezmos al alfolí. De pronto piensan que el local donde se reúnen no paga impuestos, ni luz, ni otros servicios, y que los instrumentos con los que tocan la alabanza les llegan por un soplo, o que la silla donde se sientan cae por arte de magia, o que el abanico que les echa brisa en medio de la prédica lo mueve la fe. Aparte de esto, el apóstol Pablo regañó a los corintios en la primera carta, capítulo 9, diciéndoles que los que sirven en el evangelio, que vivan también del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden obtener sus ingresos de ahí. Así que por favor no se dejen engañar con el cuento de que van a mantener al pastor o que van a mantener a la familia pastoral, o como a muchos les he escuchado decir que todos los pastores son ladrones. Déjeme decirle que en último caso, si usted es hijo de Dios y le duele en el alma, le duele, le pica, le quema, le fastidia honrar a Dios con sus bienes, déjeme decirle que el ladrón es... Y no es que sea una obligación para un cristiano llevar los diezmos estrictamente a la iglesia donde se congrega. Debería ser así, pero no es una obligación. ¿Sabes por qué Dios quiere que sea así las cosas? Porque las bendiciones que te acabo de mencionar en el libro de Malaquías solo siguen a las personas obedientes. Dios quiere bendecirte. Pero si en tu corazón honestamente te duele desprenderte del 10% de lo que Dios ya te ha dado, hay un problema de avaricia que hay que corregir. Y no vayas a tomar esto como un regaño o que yo me creo la super Coca-Cola del desierto, porque créeme que yo también lucho muchas veces con eso. El propósito de estos videos es que analicemos cómo está nuestro corazón, analicemos cómo está nuestra vida diaria y podamos corregirnos si es necesario en amor y en obediencia a Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.